Hoy en día los índices de criminalidad van en aumento. Esto debido a que muchos de los criminales se crían o empiezan ciertos índices delictivos dentro de su comunidad o dentro de la sociedad. Yo soy el estudiante Cristian Iván Medina Pineda. Actualmente estudio en la Universidad Digital del Estado de México. En esta unidad tuve la oportunidad de aprender lo que es la sociología criminal, acompañado de mi profesor Ángel Edogario Paricio González. En esta videoexposición voy a hablar a manera de resumen todo lo que aprendí dentro de mi unidad, explicando todos los temas paso por paso, y aparte voy a hacer tres propuestas para la prevención del delito dentro de la sociología criminal. En mi unidad 1 realicé un resumen referente a las teorías sociológicas. Los temas a tratar o los temas que resumí fue concepto y definición de la sociología criminal, consideración científica del crimen. Antes de abordar los temas sobre las teorías sociológicas dentro de la sociología criminal, quisiera dar una breve explicación de lo que es la sociología criminal. La sociología criminal es una rama auxiliar de la sociología, solamente que ésta se encarga exclusivamente de la conducta criminal y los aspectos que estos generan para que una persona o ciertos grupos empiecen a tener conductas delictivas y de criminalidad. Su función es analizar los factores sociales o factores criminógenos e interacciones que influyeron en las personas para atender las razones de acto y darle sentido a buscar conexión entre otros hechos sociales. Ahora sí, voy a explicar las teorías sociológicas. La primera teoría es la teoría antrosociológica. Se encarga de comprender el comportamiento humano, la cultura y la sociedad a través de un enfoque multidisciplinario. 2. La teoría social analiza las formas internas dentro de una organización social, como lo pueden ser a lo mejor ciertos pequeños grupos sociales de algún tipo de cultura en específico. La teoría socialista muestra las estrechas relaciones entre la delincuencia y la desigualdad y se enfoca principalmente en los factores económicos. 4. La teoría de la subcultura. Son grupos dentro de la sociedad que desarrollan sus principios, valores, normas y creencias. Este tipo de subcultura quiere decir como ciertos grupos o ciertos valores que genera por ejemplo, un grupo familiar, ¿no? Que es donde se empiezan los primeros valores que te enseñan en casa. 5. Tenemos la teoría de la anomia. Esta teoría es prácticamente la ausencia de normas, valores que no tienen una persona. Esta teoría fue introducida por Emily Durkheim en sus obras de la división del trabajo social y del suicidio. En la unidad 2 realizamos un mapa conceptual referente a las ciencias que auxilian a la sociología criminal. En la unidad 2 vimos lo que es las ciencias penales que interactúan con la sociología criminal, la sociología criminológica y la psicología criminal. A continuación voy a decir cada ciencia que auxilia a la sociología criminal acompañado de un breve concepto. Bien, la primera ciencia que auxilia a la sociología criminal entendemos que es la psicología, que se encarga del estudio de la conducta humana y los procesos mentales que lleva una persona. 2. Tenemos la psicopatología. Esta analiza específicamente las enfermedades y la cual es su origen de estas enfermedades y es una rama acompañada de la psicología. 3. Tenemos la estadística. La estadística es muy importante porque esta se encarga de recopilar la información y datos sobre la criminalidad dentro de una sociedad. 4. Tenemos la política criminal. Esta es la encargada, acompañada del Estado para la prevención de actos criminales. La política criminal es la encargada de prever o incluso atacar ya cuando hay actos delictivos.
5. La penología. Esta se encarga de la aplicación y la ejecución de sanciones y centros de reinserción social, como puede ser la cárcel o algunos centros para gente joven en problemas o principios de índice delictivo. 6. La criminología. Esta es la ciencia encargada del estudio del crimen y van muchas cosas en conjugación con la criminalidad, porque esta también se encarga de la prevención de la víctima, del delincuente, y hacer ciertas políticas, por decirlo así, para la prevención de la criminalidad. Y por último tenemos el derecho penal, que es el conjunto de normas y sanciones que fija la ley para ciertas personas que incurren contra un acto delictivo. En la unidad 3 realizamos un mapa mental referente a la patología social. Vimos concepto de patología social, relación de la patología social con otras disciplinas. Una patología social es la que no encaja con la sociedad común. O sea, una patología social es lo anormal dentro de una sociedad común. Ciertas patologías, hay muchos ejemplos en los cuales abordar, pero yo me quise enfocar en la delincuencia juvenil y los factores que producen que se genere la delincuencia juvenil. ¿A esto qué voy o a qué me quiero referir? Que la patología es todo lo que no encaja en una sociedad normal. Por decir, un delincuente es una patología social porque no encaja en lo que es socialmente muy común o muy bien visto, dentro de algo como que socialmente muy común. Dentro del enfoque que yo me quise realizar, que fue la delincuencia juvenil, encontramos estos tipos de factores que generan que se produzca la delincuencia juvenil, como la desintegración familiar, ya que se ha visto muchas veces que los pequeños delincuentes o gente juvenil viene de una familia o de padres que no están juntos, o de separaciones o ciertos maltratos que se vivieron dentro de un entorno familiar. Después tenemos la pobreza, debido a que la pobreza es lo que entiende a que la gente quiera ganar dinero y empiezan la admiración de tener cosas que otros no tienen y pues se llega a robar. Después tenemos la influencia de factores delictivos. Muchas de las veces, muchos de los jóvenes a veces sí crecen en un entorno social muy normal, pero se empiezan a juntar con gente que tiene ya índices delictivos y los incluye, o ellos por querer pertenecer a algún grupo social empiezan a tener este tipo de problemas para la delincuencia. Tenemos la falta de habilidades sociales, como lo puede ser que a lo mejor ciertas personas se les dificulta o dentro del entorno educativo no encajan con los demás, y es un factor que produce la delincuencia juvenil. También tenemos el bajo rendimiento escolar, como hace rato lo mencioné, y el consumo de drogas, que genera, a lo mejor ya llega un punto en el que son tan adictos que para tener o requerir de sus drogas requieren a cometer actos delictivos. En la unidad 4 vimos los factores económicos y los factores demográficos. Estos los vimos implementados dentro de un mapa mental. Los factores económicos afectan mucho a la sociedad en diferentes ámbitos, pero lo que más genera esto, que no genera un buen bienestar o dentro de la sociedad. Algunos de los factores económicos que existen son la pobreza. ¿Por qué la pobreza? Porque la pobreza genera que gente, por no tener los ingresos que desean, empiecen a cometer actos de criminalidad o delitos. Los ingresos monetarios, otro factor. ¿Por qué? Porque no todos ganamos lo mismo y empiezan a generar este tipo a lo mejor de envidias, ¿no? Porque a lo mejor no es lo mismo lo que gana un licenciado a lo que gana un albañil o un tipo de persona así, y esto genera a lo mejor ciertos conflictos sociales. Luego tenemos la falta de desempleo, ya que esto es muy común porque hay gente que incluso es licenciada y muy preparada, y por la demanda laboral que hay no consiguen trabajo, y esto genera igual un conflicto social, porque a veces uno como hombre o proveedor de casa se siente con culpa o la obligación de poder tener bien a su familia. Y por último tenemos la desigualdad, que este es muy común y se ve muy normal porque el trato no es igual.
Hay veces que incluso uno comete ciertos actos de desigualdad no por quererlos hacer, simplemente porque socialmente se ve normal. No es lo mismo cuando te diriges hacia tu jefe como cuando te diriges a una persona que está limpiando vidrios. En los factores demográficos, estos son el conjunto de características que definen estadísticamente una población o un grupo de ella. En cuestión de la criminalidad, estos factores son importantes para conocer los patrones delictivos y desarrollar estrategias para la prevención de estas. Dentro de los factores demográficos encontramos la edad. ¿Por qué la edad? Porque dentro de estos factores la edad es muy importante, porque estadísticamente los jóvenes y parte de la adultez son los que presentan más índices de criminalidad y delincuencia a comparación de un niño o de la vejez. Luego encontramos el género. El 90% de los actos que se comen el 90% de los actos que se cometen de criminalidad o delincuencia son de hombres y un solo 10% de mujer. No es lo mismo, y en cuestión de víctimas, muchas veces también estadísticamente es más probable que un hombre se sienta atacado que una mujer en ámbitos de criminalidad, a excepción del feminicidio, que como su nombre lo dice, es específicamente en mujeres. Dentro de estos factores demográficos encontramos la urbanidad. Esta prácticamente consiste en los valores que normalmente se conocen o que normalmente conocemos, como es el simplemente saludar, el buenos días, el ser agradecidos, implementar siempre los buenos valores dentro de la sociedad. Luego tenemos la ruralidad, que estos son, en este ámbito de ruralidad, quiere decir, es como por decir aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad constantemente estamos peleándonos con el tiempo, con el llegar, con el esto, con esto, constantemente estamos en un estrés. En cambio en la ruralidad es muy común ver que negocios cierren a cierta hora o cierren más temprano y se vive, o incluso dentro de esta ruralidad es muy común que entre vecinos se hablen y que todo, incluso una comunidad, se conozca debido a la poca población que hay y el ritmo de vida que ellos llevan. Y por último tenemos el estado civil. El estado civil prácticamente son las etiquetas que nos dan. ¿Qué me quiero referir con estas etiquetas? Soltero, casado, unión libre, ese tipo de etiquetas. Bueno, a manera de resumen, eso fue todo lo que vimos dentro de la unidad de sociología criminal. Ahora quiero explicar mis propuestas para la prevención del delito dentro de la sociología criminal. Mi primer propuesta es la vigilancia comunitaria. ¿Por qué la vigilancia comunitaria? La vigilancia comunitaria como tal ayuda tanto a la policía cercana dentro de mi comunidad, como también a las personas que me rodean. ¿Y cómo se realiza esta prevención comunitaria? Que por decir en un ejemplo, ¿no? Dentro de un edificio, dentro de los vecinos, que haya a lo mejor hay un grupo de WhatsApp en el que cualquier anomalía o algo que veamos que no cuadra, lo subamos, a lo mejor no tanto como para alertarnos, simplemente como para tener un indicio de que algo malo puede pasar, y estar conjuntamente en grupo para poder actuar en manera de comunidad dentro de un entorno. Entonces es la participación activa dentro de los residentes, y reportando cualquier tipo de situación, sospecha que veamos y todo, y tener a la mano a lo mejor los primeros respondientes dentro de mi alcaldía o delegación en la cual actualmente yo vivo. Otra propuesta es la justicia restaurativa. ¿Por qué la justicia restaurativa? La justicia restaurativa técnicamente ayuda a la víctima, porque muchas de las veces, o en muchas ocasiones, como que a la víctima se le hace a un lado, porque incluso se ve, ¿no?, que muchos se enfocan, no, fulano hizo esto, fulano hizo el otro, pero la víctima es como que, bueno, sí, se le pide su declaración, se le pide los hechos o que narre la situación por la que pasó, y ya, quedó desapercibida, cuando no sabemos exactamente que la víctima le generó un daño psicológico, perdió a lo mejor bienes, a lo mejor perdió un trabajo, a lo mejor perdió muchas cosas,
que eso a veces nosotros lo dejamos a un lado. Es por eso que yo propongo una justicia restaurativa para resolver tanto los problemas de la delincuencia, pero especialmente para ayudar a la víctima. Mi tercera propuesta es la rehabilitación y la reinserción social. Muchas de las veces, cuando una persona sale de haber pagado a lo mejor su condena, es mal vista por la sociedad de su entorno. Es por eso, pero antes de llegar al punto de que una persona entre a lo mejor a pagar una condena o algún delito que cometió, es necesariamente evitar que entre o que haya delincuentes. ¿Y cómo vamos a prevenir que entre gente a la cárcel? Pues implementando ciertas estrategias a la sociedad. ¿Y estas estrategias cuáles pueden ser? Educación, que no haya falta de desempleo, que se les pueda apoyar a la comunidad y que el gobierno tome cartas en el asunto referente a lo mejor a que incremente a lo mejor la economía y que incrementen los sueldos justos, porque muchas de las veces eso es lo que produce que haga ese tipo de que las personas cometan actos delictivos. Dentro de lo que yo propongo, que es la rehabilitación y la reinserción social, que haya buenos psicólogos que en verdad actúen o que en verdad ayuden a la gente. Un ejemplo de esto es como muy comúnmente conocemos el Centro de Readaptación Social de La Pila, que se encuentra en San Luis Potosí, ya que ahí no hacen lo adecuado para las personas. Tienen a gente que requiere de especialistas, que requiere de gente especial en psiquiatría, y la verdad es de que no lo hacen. Entonces, al no atender a los delincuentes, al no atender a gente que está dañada mentalmente, ¿cómo vamos a hacer que los índices delictivos bajen y cómo vamos a hacer que la sociedad florezca en comunicación con todos nosotros? A manera de conclusión, dentro de esta materia pude aprender y observar ciertos factores que producen dentro de la sociedad que se presenten o que empiecen a haber actos delictivos. Esta materia en general me gustó mucho. ¿Por qué? Porque pude apreciar que muchas de las veces el delincuente no nace, se hace. Muchas de las veces las amistades o la gente de tu alrededor te genera que seas una persona que va a cometer algún acto criminal, o incluso muchas veces alguna situación que de repente tú estés o que te encuentres y que genere que cometas actos delictivos. De mi parte fue todo. Estas son algunas de la bibliografía en las cuales yo me basé para la obtención de mi información y de mi exposición, aunado a que estudié todas las unidades dentro de mi plataforma educativa de la Universidad Digital del Estado de México. Estas fueron algunas otras fuentes de las cuales me basé. Y bien, pues esto sería todo. Muchas gracias.